están a través de la línea telefónica en los diferentes países del Caribe y también de la América Latina y diferentes lugares también de Norteamérica. Es para mí una bendición muy grande dirigirme a cada uno de ustedes con la palabra de Dios para esta hora final y así darle a conocer el programa divino correspondiente para nuestro tiempo. Quiero leer una escritura en San Mateo capítulo 22 y verso 29 en adelante, en donde el Señor Jesucristo contesta la pregunta que le hicieron al Señor los saduceos en cuanto a la resurrección, en donde le pusieron una pregunta donde colocaron a una mujer que había tenido diferentes esposos, pues había muerto el primero y entonces se casó con su hermano, el hermano de su primer esposo. Luego también murió su segundo esposo y se casó con el tercer hermano, y así por el estilo, hasta que también al final murió la mujer y no tuvo descendencia. Y luego le preguntan los saduceos que no creían en la resurrección, ¿de cuál de ellos, de los 7, será ella esposa cuando resucite? Él entonces les dice, entonces respondiendo Jesús les dijo, erráis ignorando las Escrituras y el poder de Dios, porque en la resurrección ni se casarán ni se darán en casamiento, sino que serán como los ángeles de Dios en el cielo. Pero con respecto a la resurrección de los muertos, ¿no habéis leído lo que os fue dicho por Dios cuando dijo, yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob? Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Oyendo esto, la gente se admiraba de su doctrina. Aquí podemos ver que hubo en el tiempo de Jesús personas que no creían en la resurrección de los muertos y eran religiosos, los saduceos. Y por esa causa le hicieron esta pregunta. Ellos ignoraban este gran misterio de la resurrección de los muertos. ¿Y por qué lo ignoraban? Dice, erráis ignorando las Escrituras y el poder de Dios. Porque la Escritura no puede ser ignorada. La Escritura no puede ser ignorada. Pueden tomar asiento si tienen la bondad. Toda persona que ignora las Escrituras vivirá una vida de ignorancia en cuanto a las cosas de Dios. Vean ustedes estas personas religiosas, los saduceos, una secta religiosa de en medio del pueblo hebreo, los cuales no creían en la resurrección, tampoco creían en ángel, no creían que habían ángeles. Así es que vean ustedes, ellos eran ignorantes en cuanto a estas cosas, porque ellos ignoraban las Escrituras y el poder de Dios. Y cuando la persona ignora las Escrituras, la persona se convierte en un ignorante de la realidad, en un ignorante de las cosas de Dios,
en un ignorante del programa divino. No importa lo mucho que haya estudiado la persona, no importa que sea un líder religioso como eran estas personas, líderes religiosos, no importa que la persona sea de un nivel alto, de la alta sociedad, o sea de un nivel bajo. Si la persona ignora las escrituras, se convierte en un ignorante y siempre estará imaginándose las cosas o no conociendo ni entendiendo las cosas de Dios. Ahora, si ignorar las escrituras convierte a la persona en un ignorante, reconocer las escrituras, creer en las escrituras, convierte a la persona en un sabio de las cosas de Dios, del programa divino. Por eso San Pablo le escribía a Timoteo y a Tito, hablándole acerca de las escrituras, y les decía, las cuales te pueden hacer sabio. Así es que las escrituras hacen a la persona ser una persona sabia en cuanto a las cosas de Dios, en cuanto al programa divino. Ninguna escritura puede ser ignorada. El Señor Jesucristo dijo, los cielos y la tierra pasarán, mas mi palabra no pasará. ¿Por qué? Porque la escritura no puede ser ignorada. Toda escritura es inspirada divinamente, ha sido inspirada por Dios, porque es la palabra de Dios. Y antes de ser esa palabra escrita, era un pensamiento en la mente divina. Así como las palabras de las personas cuando hablan son la expresión de sus pensamientos en cuanto a lo que están hablando. Aunque algunas personas dicen que hablan sin pensar, eso convierte a la persona en un ignorante grande si habla de esa forma. Pero la persona siempre piensa y después habla. Primero le pasa por la mente lo que va a hablar. Ahora, Dios, todo lo que Él ha hablado y que está escrito, primeramente estuvo en la mente de Dios. Por eso la palabra de Dios son los pensamientos de Dios expresados. Él les reveló a sus siervos los profetas a través de la escritura. Les reveló a sus siervos los profetas sus pensamientos. Le dio a conocer a ellos sus pensamientos, y ellos, al recibir esos pensamientos divinos, al recibir esa palabra divina en otro mundo, en otra dimensión, ustedes pueden ver que los profetas de Dios, cuando han recibido la palabra, usted en la Biblia, en el Antiguo Testamento, encuentra que dicen, así dijo Jehová. Y también dicen, y yo escuché a Jehová decir tal y tal cosa. Porque ellos están escuchando y están viendo en otra dimensión. En la dimensión de la palabra, en la dimensión de la teofanía. Y los profetas, en el espíritu teofánico que opera en cada uno de ellos, han hecho contacto con Dios y han escuchado a Dios, y luego han traído esa palabra a los seres humanos, y ha sido colocada también en letra. Y los seres humanos poseen
la palabra de Dios escrita, lo cual es nada menos que el pensamiento divino expresado. Por eso usted encuentra que lo que dice la Escritura se ha ido cumpliendo a través de las edades, a través de las dispensaciones, a través de las generaciones, porque es el pensamiento de Dios expresado, manifestado a los seres humanos, conocido como la palabra de Dios. Por eso la Escritura, que es la palabra de Dios, la Escritura divina, la Escritura sagrada, no puede ser ignorada. Como ella ha dicho, así acontecerá. Porque Dios siempre estará respaldando lo que Él dijo, porque son sus planes los que han sido expresados para luego ser materializados aquí, en la tierra, entre los seres humanos. Por eso también Él en San Juan capítulo 5, verso 39, dijo: escudriñad las Escrituras, porque en ella os parece que tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Ahora vean que la Escritura estaba dando testimonio de Jesús, estaba dando testimonio del Mesías que vendría, estaba dando testimonio del Hijo de la Virgen, el cual en Belén de Judea habría de nacer, y así se cumplió en Jesús de Nazaret. Y también la Escritura daba testimonio de las cosas que el Mesías estaría llevando a cabo en su ministerio aquí en la tierra. Por esa causa el Señor Jesucristo en todo momento estaba hablando la Escritura y cumpliendo la Escritura en su ministerio, cumpliendo Escritura en cada momento. Ahora veamos aquí en San Lucas capítulo 4, en donde nos habla, aquí comenzando en el verso 16, dice: vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre, y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó. Y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Amén. Ahora vean que el Señor Jesucristo no ignoró las escrituras, más bien dijo: ellas son las que dan testimonio de mí. Y aquí tomó esta escritura del profeta Isaías, la cual hablaba del Mesías, del ungido que habría de aparecer en la tierra. Y cuando leyó esta escritura, les dijo que esa escritura se había cumplido, estaba cumplida delante de ellos en esos momentos, estaba cumplida en la persona del Señor Jesucristo. Porque la escritura
es la que anuncia las cosas que han de acontecer, anuncia el programa divino para cada tiempo. Por eso el Señor Jesucristo siempre estuvo usando la Escritura para darle a conocer a las personas las cosas que estaban aconteciendo en el programa divino. Les mostró que el Espíritu de Dios estaba sobre él, que era el ungido de Dios, y le mostró el ministerio para el cual él apareció en la tierra. Ahora, las personas que ignoraron en el tiempo de Jesús las Escrituras que hablaban acerca de la venida del Mesías, e ignoraron que en la semana número 70 de la profecía de Daniel, el Mesías tenía que aparecer y comenzar su ministerio, y en 3 años y medio llevar a cabo ese ministerio, y a los 3 años y medio el Mesías morir, porque sería su muerte a la mitad de la semana 70. Las personas que ignoraron aquella Escritura perdieron la bendición que estaba manifestándose allí. Ignoraron aquella Escritura, por lo tanto no pudieron ver que Jesús de Nazaret era el Mesías que ellos estaban esperando, el ungido de Dios, el Cristo, el cual apareció exactamente en el comienzo de la semana número 70 de la profecía de Daniel. Comenzó allí su ministerio, aunque ya estaba en la tierra hacía casi 30 años. Pero su ministerio mesiánico lo comenzó casi a los 30 años y duraría 3 años y medio ese ministerio, y cumpliría el propósito divino para el cual apareció el Mesías, el ungido de Dios, el Señor Jesucristo. Él llevó a cabo la obra de redención por su sangre preciosa. Él nos limpió de todo pecado en la cruz del Calvario, conforme a la promesa divina. Y todas estas Escrituras que hablaban del Mesías para la primera venida se cumplieron en Jesús de Nazaret. En algunas ocasiones, algunos de sus discípulos querían impedirle al Señor Jesucristo que Él hiciera algunas cosas, porque tenía gran peligro el Señor Jesucristo si iba a tal lugar, por ejemplo a Jerusalén. Cuando quiso ir a Jerusalén y dijo: el Hijo del Hombre será tomado preso y será entregado y será juzgado y será condenado y lo matarán. Pedro dijo: tal cosa a ti no te acontezca. Y el Señor le dijo: apártate de mí, Satanás. No que Pedro era Satanás, pero que Satanás es el único que trata de impedir que la Escritura se cumpla. Aunque Pedro no era Satanás, aquella no era una inspiración de Dios, sino del diablo que le vino a Pedro. El Señor Jesucristo decía siempre: y si no hago tal cosa o no acontecen tales cosas, ¿cómo se va a cumplir la Escritura? Él llevó a cabo toda su obra para que se cumpliera la Escritura. Él no ignoró la Escritura. Por eso podemos ver que Él cumplió la Escritura que habló acerca de Él. Habló de la primera venida del Señor como Cordero de Dios. Encontramos que aún algunos de sus discípulos no comprendían las Escrituras, y por esa causa algunas veces le decían a Él
que no hiciera tal cosa o no fuera a tal lugar. Pero la Escritura siempre tiene que cumplirse para el tiempo correspondiente. En una ocasión en que Juan el Bautista fue tomado preso, dice la Escritura que el Señor Jesucristo se fue a otro lugar. Se fue a otro lugar, a la tierra de Zabulón y de Neftalí. Y allí se cumplió una escritura también, porque estaba escrito que la tierra de Zabulón y de Neftalí vería una gran luz para aquel tiempo. Por lo tanto, esa tierra tenía que recibir la luz divina manifestada en medio de ellos. Y para que se cumpliera esa escritura, vean ustedes en San Mateo capítulo 4, verso 12 en adelante, dice: cuando Jesús oyó que Juan estaba preso, volvió a Galilea, y dejando a Nazaret, vino y habitó en Capernaum, ciudad marítima en la región de Zabulón y de Neftalí, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo: tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, camino del mar al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles. El pueblo asentado en tinieblas vio gran luz, y los asentados en región de sombra de muerte, luz les resplandeció. Esto aconteció para que la escritura se cumpliera, porque el profeta Isaías dijo que esto acontecería. Ahora, cuando apareció el Señor Jesucristo en la tierra de Zabulón y de Neftalí, allá en Capernaum, y comenzó a predicar allí, Zabulón y Neftalí, estos pueblos asentados en tinieblas, vieron gran luz. Los asentados en región de sombra de muerte, luz les resplandeció. Cuando el Señor Jesucristo llegó a ellos y comenzó a predicarles el evangelio, dice: andando Jesús, desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Así es que podemos ver cómo la luz divina resplandece a estos pueblos. El Señor Jesucristo había dicho: yo soy la luz del mundo, y el que me sigue no andará en tinieblas, mas tendrá la luz de la vida. Y en San Juan también dice en el capítulo 1, dice que en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Y también dice que ese Verbo es aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre. Así es que vean ustedes cómo la luz del cielo, la luz celestial, la luz espiritual resplandece y alumbra a las personas, y las personas entonces pueden ver el programa divino, pueden despertar a la realidad del programa de Dios para el tiempo en que viven. Ahora, hemos visto que a través de los tiempos de las generaciones hubo personas que vieron la luz de Dios, que vieron el programa divino manifestado en la tierra. Vieron al ungido de Dios correspondiente para el tiempo en que vivieron. Vieron
a los ungidos de Dios, los profetas enviados por Dios en cada edad y en cada dispensación. Y en el tiempo de Jesús, los escogidos vieron al ungido de Dios, al Mesías, a Jesús de Nazaret, conforme a como estaba prometido en las Escrituras. Ahora, con todo y eso, hasta que el Señor Jesucristo no les abrió el entendimiento a sus discípulos, ellos no habían comprendido un sinnúmero de escrituras que estaban cumpliéndose en medio de ellos. Ahora, cuando el Señor Jesucristo le apareció a los caminantes de Emaús, encontramos que el Señor Jesucristo comenzó a citarle las Escrituras y comenzó a decirle a ellos que era necesario que estas cosas acontecieran. Dice: entonces Jesús les dijo: oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. Vean ustedes que cuando una persona o un grupo de personas no cree todo lo que los profetas han dicho, es tardo de corazón para creer. Y es también insensato. Aquí le dice a sus propios discípulos: oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria. Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las Escrituras lo que de él decían. Toda escritura que hablaba acerca del Mesías en su primera venida, el Señor Jesucristo se la citó a sus discípulos, a estos dos caminantes de Emaús. Y llegando a la aldea donde iban, él hizo como que iba más lejos, mas ellos le obligaron a quedarse, diciendo: quédate con nosotros, porque se hace tarde y el día ya ha declinado. Entró pues a quedarse con ellos, y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo, lo partió y les dio. Entonces les fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas él se desapareció de su vista. Y se decían el uno al otro: ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las Escrituras? Cuando él les abría las Escrituras. Abrir la Escritura, esto es tomar lo que la Escritura dice y mostrarle a las personas el cumplimiento de esa Escritura. Ya eso es la Escritura abierta y siendo dada a una persona. Y eso era lo que Jesús estaba haciendo, tomando las Escrituras que hablaban de él y dándole esas Escrituras a ellos, diciéndole: aquí dice el profeta Moisés tal y tal y tal cosa, aquí dice también el profeta Isaías tal y tal y tal y tal cosa, y estas cosas se han cumplido, son las que están cumpliéndose en estos días en la vida del Mesías, de Jesús de Nazaret. Y todavía ellos no sabían que ese era Jesús, que ya había resucitado. Pero cuando la palabra le es dada a una persona o a un grupo de personas
y le es dada esa palabra, la escritura, le es dada abierta. Miren lo que acontece. Y se decían el uno al otro: ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las escrituras? ¿Por qué? Porque cuando la palabra se le da a una persona o a un grupo de personas, esa palabra entra directamente al corazón de la persona y es como un fuego, porque lleva la vida de Dios, lleva el cumplimiento de lo que Dios prometió. Por lo tanto, el corazón de la persona recibe un impacto divino, un impacto del cielo por la palabra, por la escritura que está abierta para esa persona. Ahora, también en San Lucas, capítulo 24 y verso 45, miren aquí lo que él dice. Vamos a comenzar un poquito antes para que tengamos un cuadro más claro de lo que estuvo aconteciendo allí. San Lucas capítulo 24 verso 36 en adelante dice: mientras ellos aún hablaban de estas cosas, esto es cuando le aparece a otro grupo de discípulos. Mientras ellos aún hablaban de estas cosas, Jesús se puso en medio de ellos y les dijo: paz a vosotros. Entonces, espantados y atemorizados, pensaban que veían espíritu. Pero él les dijo: ¿por qué estáis turbados y vienen a vuestro corazón estos pensamientos? Mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy. Palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo. Y diciendo esto, les mostró las manos y los pies. Y como todavía ellos de gozo no lo creían, estaban llenos de gozo, pero no lo creían. Y como todavía ellos de gozo no lo creían y estaban maravillados, les dijo: ¿tenéis aquí algo de comer? Entonces le dieron parte de un pez asado y un panal de miel. Y él lo tomó y comió delante de ellos. Y les dijo: estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Él, bajo el ministerio de 3 años y medio, estuvo dándole a conocer a ellos las escrituras que tenían que cumplirse en él. Por eso les dice: estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras. Les abrió el entendimiento para comprender las escrituras, porque ninguna persona puede entender las escrituras a menos que Dios no le abra el entendimiento. Y vean ustedes cómo Él les abrió el entendimiento, hablándole las escrituras que hablaban acerca de Él. Y les dijo: estas son las cosas escritas en Moisés, en los profetas y en los salmos, que tenían que cumplirse, las cuales hablaban de mí. Ahora sigue diciendo: y les dijo:
Así está escrito y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día. Ahora, vean ustedes todas estas escrituras que hablaban acerca del Mesías en su primera venida tenían que cumplirse, porque la escritura no puede ser quebrantada. La escritura tiene que cumplirse para el tiempo asignado por Dios. Y cuando llega el tiempo para cumplirse alguna escritura, ahí se cumple esa escritura y luego Dios da testimonio por su palabra que lo que está aconteciendo es lo que está en la escritura. Así es que el cumplimiento de la escritura tiene el testimonio de la escritura. Por eso el Señor Jesucristo decía que escudriñad las escrituras, porque en ellos parece que tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Las escrituras dan testimonio de lo que Dios lleva a cabo en su programa para cada edad y para cada dispensación. Así es que vean ustedes, Él siempre mandó a las personas a escudriñar las escrituras, a buscar en las escrituras y ver que las escrituras daban testimonio de Él. Y les abrió el entendimiento a sus discípulos para que ellos pudieran entender las escrituras y no fueran ignorantes a lo que estaba cumpliéndose en ese tiempo, que era la escritura prometida para ese tiempo, materializada, convertida en una realidad. Por lo tanto, la escritura estaba cumplida, la escritura se había materializado, y Jesús fue a las escrituras para mostrarle a sus discípulos lo que estaba aconteciendo en su vida y mostrarle que era el cumplimiento de la escritura en su vida. Porque la escritura no puede ser ignorada. No la ignoró el Señor Jesucristo, y no la ignoraron los discípulos, y no la ignoraron los apóstoles, no la ignoraron los profetas de Dios, y nosotros no podemos ignorar la escritura, porque lo que Dios lleva a cabo en cada edad o en cada dispensación es lo que está en la escritura. Y cuando la escritura se cumple y se le da al pueblo esa escritura cumplida, se le da esa escritura abierta, dándole a conocer el cumplimiento de esa escritura, la persona entonces puede ver que la escritura se ha convertido en una realidad, y escuchando el cumplimiento de las escrituras para el tiempo en que vive, la persona recibe el conocimiento del programa divino correspondiente para el tiempo en que vive. Así es que la forma para una persona conocer los planes de Dios, el programa divino para el tiempo en que vive, es recibiendo las escrituras abiertas para el tiempo en que vive. Las escrituras abiertas para el tiempo en que vive llenan a la persona del conocimiento del programa divino y hacen a esa persona sabia en las cosas de Dios.
Vean ustedes, no es un asunto de estudios universitarios, estudios teológicos, porque por el conocimiento humano la persona no llega a conocer el programa divino que se está realizando en el tiempo en que vive. Vean ustedes, en el tiempo de Jesús. En el tiempo de Jesús, ¿quién había estudiado más acerca de las Escrituras? ¿El sumo pontífice o San Pedro? San Pedro era un sencillo pescador. El sumo pontífice era el hombre más educado y más entendido en asuntos religiosos. Era el teólogo principal del pueblo, el hombre más importante. Pero sin embargo, cuando la escritura de la venida del Mesías se cumplió en medio del pueblo hebreo, él rechazó la escritura abierta. Por lo tanto, se quedó con la escritura, pero cerrada, sellada. No estaba abierta para él, porque él rechazó la escritura abierta, que es el cumplimiento de lo que Dios ha prometido. Así es que él continuaba creyendo y diciendo que lo que la escritura decía era verdad, pero no reconocía el cumplimiento de la escritura, el cumplimiento de la primera venida del Mesías. No reconocía a Jesús de Nazaret como el Mesías prometido. Por lo tanto, no tenía la escritura abierta. Solamente él tenía un conocimiento teológico acerca de la Biblia del Antiguo Testamento, pero no entendía el programa divino que Dios estaba llevando a cabo en ese tiempo. Y por esa causa, él rechazó el programa divino correspondiente para ese tiempo. Por esa causa, él erró. Dice la Escritura: erráis ignorando las Escrituras y el poder de Dios. Él ignoró las Escrituras que hablaban del Mesías e ignoró que en Jesús de Nazaret esas Escrituras estaban cumplidas. Pero cuando Jesús preguntó: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre?, los discípulos comenzaron a decirle a Jesús: unos dicen que tú eres Juan el Bautista que ha resucitado, otros dicen que tú eres alguno de los profetas. Y él le pregunta a ellos: ¿y ustedes? ¿Quién dicen ustedes que es el Hijo del Hombre? Pedro dijo: Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¿Por qué? Porque Pedro había recibido la Escritura abierta. Tenía la Escritura abierta, cumplida en Jesús de Nazaret. Los líderes de aquel tiempo podían decir: nosotros tenemos la Escritura y nosotros tenemos lo que dice el profeta Isaías, porque la Virgen concebirá y dará a luz un hijo. Pero Pedro podía decir: y yo tengo a ese hijo de la Virgen aquí en medio nuestro, y yo camino con él. Por lo tanto, estaba caminando con la Escritura, con la profecía de Isaías, pero abierta, cumplida, materializada en medio de ellos. Y cuando la persona recibe la Escritura abierta, esa Escritura es vida para la persona. Porque mis palabras son espíritu y son vida, dijo el Señor Jesucristo. Y también él dijo: y el que oye mi palabra tiene vida eterna, y no vendrá a condenación, mas pasó de muerte a vida. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida.
Así es que vean ustedes la importancia de la Escritura y la importancia de la escritura abierta, cumplida. Porque cuando se cumple la Escritura y la persona la recibe cumplida, la persona recibe el beneficio de la promesa que hay en esa Escritura. Y ahí es que la persona recibe la bendición grande de creer en la Escritura cumplida, abierta. Amén. Ahora, hemos visto la Escritura cumplida en otros tiempos. A través de las edades, en cada edad y en cada dispensación se ha cumplido la Escritura. Y la Escritura es el pensamiento divino, el cual fue expresado a través de un profeta en el Antiguo Testamento o en el Nuevo Testamento. Ahora, ¿qué estará haciendo Dios en este tiempo final? Tiene que estar aquí. Amén. Antes de Dios hacer algo aquí en la tierra, primeramente tenía que estar en el pensamiento de Dios, porque ahí es que están los planes divinos de todo lo que Él ha de llevar a cabo. Y luego ese pensamiento divino tenía que pasar por la sexta dimensión, que es la dimensión de la teofanía, en donde es captado por un profeta, aquel al cual Dios le comunique esos pensamientos. Los profetas son portadores de los pensamientos divinos. Y cuando ese profeta capta esa palabra, ese pensamiento divino, él lo comunica a los seres humanos, lo habla y también queda escrito y viene a ser la palabra de Dios para el pueblo. Y luego encontramos que esa palabra se va materializando cada una en el tiempo asignado por Dios. Ahora veamos así a la ligera algunas de las escrituras que tienen que materializarse en este tiempo final, que tienen que ser abiertas y que el pueblo al recibirlas recibirá las bendiciones del cielo. Encontramos en San Mateo capítulo 24 y verso 31 una maravillosa profecía para el fin del tiempo relacionada con los escogidos de Dios. Una bendición grande que Dios ha prometido enviarle a todos los escogidos. Dice así San Mateo capítulo 24 verso 31: y enviará sus ángeles con gran voz de trompeta y juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro. Aquí tenemos la promesa del ministerio de los ángeles del Señor para el fin del tiempo, para llamar con el mensaje de gran voz de trompeta a todos los escogidos y juntarlos. ¿Para qué? Para que así los escogidos puedan recibir la palabra abierta, puedan recibir la escritura abierta y puedan ver el cumplimiento de las promesas de Dios para el fin del tiempo, y así puedan recibir la transformación de sus cuerpos que está prometida para todos los escogidos de Dios. Amén, Señor. Él también en San Mateo
nos habló en la parábola del trigo y de la cizaña que Él enviaría a sus ángeles en el fin del tiempo, que es la cosecha, para llevar a cabo esa cosecha. El trigo son los hijos del reino, los hijos de Dios, los escogidos, y la cizaña, los hijos del malo. Y para llevar a cabo la labor de la cosecha en el fin del siglo, Él dice que enviará sus ángeles. El Hijo del Hombre enviará sus ángeles. Ahí también está el ministerio de los ángeles del Señor para el fin del tiempo. Ahora, estas son escrituras que no podemos ignorar, porque estas escrituras en el fin del tiempo se abren, se cumplen y son dadas a conocer a todos los hijos de Dios, para que cada hijo de Dios escuche y reciba la escritura abierta y reciba el beneficio del cumplimiento de esas escrituras. Ahora, este ministerio de los ángeles del Señor Jesucristo para el fin del tiempo también está señalado aquí, este ministerio, porque estos son los ministerios de los dos olivos, los ministerios de Moisés y de Elías, repitiéndose en el fin del tiempo. Estos ministerios estarán aquí en la tierra en un mensajero. Este mensajero, con el ministerio de Moisés y de Elías, estará abriéndole la escritura a todos los hijos de Dios, como lo hizo Jesús 2000 años atrás, que le abrió las escrituras a sus discípulos y ellos entonces comprendieron las escrituras. Ahora veamos aquí en Apocalipsis capítulo 22 y verso 6, dice: y me dijo, estas palabras son fieles y verdaderas. Son palabras fieles y verdaderas. Y el Señor, el Dios de los espíritus de los profetas, ha enviado su ángel. ¿Para qué? Para mostrar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. ¿Quién es el que le da a conocer a los hijos de Dios las cosas que deben suceder pronto en el fin del tiempo? El ángel del Señor Jesucristo. Un ángel es un profeta mensajero enviado por Dios. Y el último profeta mensajero enviado por el Señor Jesucristo a la tierra está prometido aquí. Es el ángel del Señor Jesucristo, el último profeta del Señor Jesucristo, para darle a conocer a los siervos de Dios, a los hijos de Dios, las cosas que deben acontecer pronto. Él viene para, con la escritura, mostrarle a las personas las cosas que corresponden para el fin del tiempo en el programa divino, y darle a conocer las que ya están cumplidas y las que se van a cumplir, mostrárselas también, para que así cada hijo de Dios tenga la escritura abierta y el entendimiento le es abierto a cada hijo de Dios para entender las escrituras, como le fue abierto el entendimiento a los discípulos del Señor, para ellos entender las escrituras que estaban cumpliéndose en aquel tiempo. Ahora vean ustedes también en Apocalipsis capítulo 22 y verso 16, dice: yo, Jesús, he enviado mi ángel
para dar testimonio de estas cosas en las iglesias. Vea usted, el Señor Jesucristo envía a su ángel mensajero para dar testimonio de estas cosas, para dar testimonio de la Escritura, de las Escrituras que corresponden para el fin del tiempo, para ser cumplidas, y así que cada persona conozca lo que Dios está llevando a cabo. Cada persona conozca lo que está aconteciendo y lo conozca no de acuerdo a como lo digan las noticias, sino de acuerdo a las profecías bíblicas. Vea las cosas y entienda las cosas que están aconteciendo desde el punto de vista de Dios, que es el verdadero punto de vista. Es la forma correcta de ver las cosas, la forma en que Dios las ve y las da a conocer a su pueblo en el fin del tiempo a través de su ángel mensajero, el cual aparece en el fin del siglo con el doble ministerio de Moisés por segunda vez y de Elías por quinta vez. Estos ministerios se repiten en el fin del tiempo en el ángel del Señor Jesucristo para beneficio de todos los hijos de Dios. Este es el tiempo en que todas las iglesias tienen el privilegio más grande de todos los tiempos. Tienen el privilegio de recibir al ángel del Señor Jesucristo para que les hable la Escritura abierta, para que les abra las Escrituras y puedan entender las profecías bíblicas que en el fin del tiempo estarían materializándose y así puedan recibir el beneficio del ministerio del ángel del Señor Jesucristo enviado por el Señor Jesucristo. Él dijo: yo, Jesús, he enviado mi ángel. No es enviado por otra persona o por otro grupo, sino por el Señor Jesucristo. Por eso Él viene con la Escritura abierta, dándola a conocer a todos los hijos de Dios. Él viene con la Escritura abierta para que así todos conozcan el programa divino que corresponde a nuestro tiempo. Y el que recibe a profeta en nombre de profeta, merced de profeta, el beneficio que trae ese profeta lo recibe el que recibe a ese profeta. Así es que al recibir al ángel del Señor Jesucristo, recibimos todo el beneficio para el cual el Señor Jesucristo lo envía en el fin del tiempo. Dice que lo envía para dar testimonio de estas cosas. Lo envía para dar a conocer las cosas que deben acontecer pronto. Las cosas que corresponden al fin del tiempo son dadas a conocer por el ángel mensajero del Señor Jesucristo, para que así nosotros conozcamos la Escritura abierta y no ignoremos las Escrituras, porque las Escrituras no pueden ser ignoradas, sino reconocidas y creídas. Y cuando son abiertas a nosotros en el cumplimiento de lo que ha sido prometido, entonces recibimos el beneficio del cumplimiento de las Escrituras. Así es que el ministerio también del ángel del Señor Jesucristo es el cumplimiento de las Escrituras que hablan que el Señor Jesucristo enviaría a su ángel. Así es que vean ustedes cómo para el fin del tiempo tenemos muchísimas Escrituras que estarían cumpliéndose, y a medida que
estarían cumpliéndose, serían dadas a conocer en su cumplimiento a todos los hijos de Dios por el ángel del Señor Jesucristo, para que tengamos la Escritura abierta, para que tengamos el conocimiento del cumplimiento de las Escrituras y no estemos ignorando las Escrituras. Así es que yo le doy gracias a Dios por la Escritura, porque como ella ha dicho, así ha hecho en otras edades, en otras dispensaciones, y así está haciendo en este tiempo final. Dios no haría nada, dice Amós 3:7, porque no hará nada el Señor Jehová sin que antes revele sus secretos a sus siervos los profetas. Así es que tenemos aquí la palabra divina, la Escritura, traída por medio de los profetas de Dios, a quienes le fue dada, y en este tiempo final las Escrituras que corresponden a nuestro tiempo se han ido materializando, cumpliéndose, cada una en su tiempo. Faltan también algunas por ser cumplidas, pero todas las que corresponden a nuestro tiempo serán cumplidas y dadas a conocer a todos los hijos de Dios, para que conozcamos el programa divino que se está llevando a cabo en nuestro tiempo y no seamos unos ignorantes como lo fue el sumo pontífice 2000 años atrás allá en el pueblo hebreo, y como lo fueron los fariseos y los saduceos, sino para que seamos personas conocedoras del cumplimiento de las Escrituras, como lo fueron San Pedro y los demás apóstoles, y San Pablo también, cuando recibió al Señor Jesucristo. Conocer el cumplimiento de las Escrituras para el tiempo en que uno vive y creerlas con todo el corazón es la bendición más grande que usted puede tener, que usted puede recibir. Y luego ser agradecido a Dios por el privilegio que Dios nos da de conocer las Escrituras abiertas, cumplidas en el fin del tiempo. Porque a quien Dios le abre las Escrituras es realmente una persona privilegiada, y el entendimiento le es abierto para entender el cumplimiento de las Escrituras y para recibir todas las bendiciones que Dios tiene para su pueblo. Y saber que es un hijo de Dios, que no vive en este planeta Tierra así por mera casualidad, sino porque Dios le predestinó para vivir en el fin del tiempo y ver las Escrituras cumplidas en el fin del tiempo y reconocer que Él es un hijo de Dios que ha venido de la eternidad, está aquí en la tierra por un lapso de tiempo y luego regresaremos a la eternidad con vida eterna y un cuerpo eterno. Todo esto es para cada uno de nosotros. ¿Por qué? Porque nosotros no ignoramos las Escrituras, porque la Escritura no puede ser ignorada. La Escritura no puede ser ignorada. Que Dios nos continúe bendiciendo, que Dios nos guarde. Muchas gracias por vuestra amable atención, y con nosotros nuevamente
Miguel Bermúdez Marín, si está listo para concluir nuestra parte en esta noche. Muchas gracias por vuestra amable atención a cada uno de ustedes aquí presentes y cada uno de ustedes también a través de la línea telefónica en el Caribe, en Puerto Rico, en los diferentes países de la América Latina y también en los diferentes lugares de Norteamérica. Que Dios les bendiga, que Dios les guarde y pasen todos muy buenas noches. Con nosotros, Miguel Bermúdez Marín.